Hola, bienvenidos a 30 minutos en la palabra. Queremos proveer un estudio bíblico con alabanza y oración. Está enfocado para cualquier persona o grupo que desee meditar en las Escrituras y tener un tiempo de comunión con Dios y con su pueblo. Al final del estudio daremos unas preguntas para estimular el diálogo y la participación en el grupo. Que Dios te bendiga. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio y primeramente, como es nuestra costumbre, ponemos nuestro tiempo en las manos del Señor para que Él nos bendiga y refresque nuestros corazones en este tiempo. Vamos a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias por poder abrir tu palabra. Es nuevamente un refresco, una fuente de agua, es un pan que nos alimenta. Pedimos que tu Espíritu tome de tu palabra, lo grabe en nuestros corazones y transforme, Señor, nuestras vidas a la imagen de tu Hijo. Te damos gracias y pedimos tu bendición en este tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues antes de pasar al estudio de la Escritura, queremos tener una alabanza. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará, bondadoso ha sido mi Señor. Grande es el Señor, grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará, bondadoso ha sido mi Señor. Grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Pues vamos a comenzar nuestro estudio y me gustaría hacerlo con una pregunta. ¿Qué te hace sentir privilegiado? Fruto de la crisis del 2010, Telecinco decía que las personas por encima de desear un salario se consideraban privilegiadas con el simple hecho de mantener su puesto de trabajo. Hoy en día, en medio del coronavirus, el problema que estamos teniendo, hay una nota interesante de UNICEF. La organización dice: si estás cansado de escuchar «lávate las manos», es que eres un privilegiado, porque solo 3 de cada 5 personas cuentan con instalaciones básicas para ello. Eso es un 40% de la población mundial. Sentirse privilegiado siempre viene de una comparación, ya sea con aquellos que tienen mucho o con aquellos que tienen poco, pero de cualquier manera el sentimiento es parecido. Hablando en la esfera común de todas las personas, hay quien dice, comillas, pies para que os quiero si tengo alas para volar. Hay días, se dice, en los que te asomas a la vida y sientes que no hay nada ni nadie que pueda frenar esas ganas inmensas de ir y venir, de compartir y contagiar buen rollo. Son esos días en los que te sientes privilegiado por cualquier cosa. Evidentemente, ese sentir de privilegiado emerge de forma natural cuando las cosas van bien. Pero cuando leemos en el pasaje que estamos ahora, lo que estamos leyendo son unas palabras escritas a unas personas rechazadas por la sociedad, calumniadas injustamente, privadas de sus posesiones por el simple hecho de creer en el Señor Jesucristo. ¿Tendrían ellas ese optimismo? Pues Pedro, en estas palabras que vamos a leer, lo que hace es recordarles que realmente son privilegiados. Nuestro texto está en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos del 10 al 13, y dice así:
Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos, a estos profetas, les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, preparad vuestro entendimiento para la acción, o como dicen otras versiones, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios en espíritu, poned su esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Hoy reflexionamos sobre la conciencia del privilegio de haber creído en Jesucristo. En estos versículos Pedro expresa dos cosas. Por una parte el privilegio del creyente y por otra su responsabilidad. Por una parte el creyente es privilegiado por recibir lo que grandes hombres de Dios no alcanzaron ver y lo que aún ángeles parece sorprender. El creyente es también privilegiado por recibir la intervención del Espíritu Santo cuando el mensaje de Dios le es comunicado. Pero en segundo lugar, ese privilegio nos hace conscientes de la riqueza de la enseñanza que hemos recibido en el Evangelio y la responsabilidad de vivir acorde a ese privilegio. En primer lugar, somos privilegiados por recibir lo que grandes hombres de Dios no alcanzaron ver y ángeles parece sorprender. Pedro comienza la frase con acerca de esta salvación. Así está en griego y en la versión de las Américas que así lo ha respetado. Solamente el objeto de nuestra consideración, lo que es la salvación, ya nos debería hacer sentir afortunados. Pero aquí Pedro va mucho más allá. Pedro expresa el privilegio de nuestra fe, primeramente a partir del trasfondo del Evangelio en el Antiguo Testamento. Los profetas, hombres de Dios que recibían su revelación para comunicarla al pueblo, percibieron lo que Dios tenía como la expresión cumbre de su salvación para el hombre. Predijeron los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían a la cruz. Pero aunque probablemente se maravillaban, tenían una gran pregunta. No podían ver cuándo sería ese cumplimiento o las características del tiempo en que se cumpliría. Y no poder comprenderlo produjo un interés insaciable. Pedro acumula 3 verbos que, más allá de su significado por sí mismos, conjuntamente expresan el anhelo que tenían los profetas por conocer la persona y el tiempo de la venida del Mesías. Dice Pedro que los profetas inquirieron, una palabra raramente usada que implica una intensidad en el escrutinio de aquello que había sido revelado, con la intención de comprender todo su significado. En segundo lugar, los profetas dice que diligentemente indagaron, una palabra que en esta forma aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. Fueron más allá que meramente indagar, querían llegar a una conclusión, a un resultado de su búsqueda. Y en tercer lugar, los profetas escudriñaron, dice Pedro. Como dice un comentarista, comillas, los profetas vieron claramente que la gracia vendría con el reino del Mesías, y eso era muy superior que lo que tenían bajo la ley. Por tanto, hicieron todas las indagaciones posibles y lo buscaron como pepitas de oro escondidas en la arena o pegadas a otras rocas. Fin de comillas. Los profetas recibieron una revelación por esa búsqueda, por esos 3 verbos que implica esa intensidad, y el Señor le respondió, pero le respondió algo que no esperaban. El Señor les reveló que esa búsqueda y ese conocimiento no eran para ellos mismos, sino para nosotros, creyentes al otro lado de la cruz.
Ellos estaban estableciendo los cimientos del plan de la salvación y lo hacían para generaciones venideras. Como escribe Pedro, profetizaron la gracia a nosotros. Así que nosotros somos los receptores de una revelación por la que no hemos inquirido o diligentemente indagado o escudriñado. Ciertamente somos privilegiados. En este pasaje, Pedro expresa el privilegio del creyente en Jesucristo también desde el punto de vista de otros siervos de Dios, los ángeles. Es interesante considerar esta referencia a los ángeles. Por una parte sabemos que el perior inmediatamente al Señor Jesucristo, en los escritos judíos se hacía referencia a los ángeles, pero en el Nuevo Testamento tenemos que el mismo Señor Jesús se refirió a ellos. Dijo, por ejemplo, Jesús, que hay gozo delante de los ángeles de Dios en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Lucas 15, versículo 10. En otras partes del Nuevo Testamento también los ángeles aparecen con ese interés en el hombre caído y su salvación. Hebreos 1:14. Desde la santidad y la presencia de Dios, no es de extrañar que se sorprendan de la gracia de Dios y la experiencia de salvación en los hombres. De los ángeles lo que Pedro resalta, más que el objeto de su atención, es la intensidad de su interés. Dice Pedro que ellos anhelan mirar. La palabra anhelar es una palabra que en los hombres se usa para deseos desordenados o incontrolados, aunque también para el creyente se usa para deseos intensos como anhelar servir en el liderazgo de la Iglesia, 1 de Timoteo 3:1, o anhelar estar con Cristo en la eternidad, 2 de Corintios 5:2. También se refiere en Mateo 13:17 al deseo que tenían los profetas por ver la venida y la vida del Mesías. Es una palabra que expresa un deseo casi ansioso, destacando el impulso interno más que el objeto deseado. Un ejemplo muy gráfico es cuando el hijo pródigo se va de su casa, malgasta todo el dinero que había recibido de su padre, se encuentra sin nada y desea comer las algarrobas de los cerdos. Ese es el deseo con el cual deseaban mirar los ángeles. Pero Pedro no solamente nos habla del deseo de los ángeles, sino que la palabra mirar también refleja una intensidad. Se define como mirar concentradamente, como si se tuviese dificultad y se quisiese uno acercar el objeto para distinguir sus detalles. Se ha definido como el mirar de quien tiene intención de encontrar algo, como si fuese un escrito difícil de leer, como si se sacase un objeto a la luz donde se pueda ver claramente y así examinar todas sus partes. Es el verbo que se utiliza cuando Pedro o María Magdalena van a la tumba del Señor cuando había resucitado y miran la tumba y miran los lienzos. Es interesante pensar en ese interés de los ángeles. ¿Sería porque no lo comprendían? ¿No comprendían la obra de salvación de Dios? ¿Se maravillaban por lo que Dios hace, aunque no lo podían comprender del todo? Debemos recordar que los ángeles son criaturas también. Evidentemente tienen y usan sus capacidades para aprender. No sería de extrañar que haya cosas de Dios o del trato de Dios con el ser humano que les cueste entender a los ángeles y busquen comprenderlo. Ese anhelo de ver y entender habla también de cómo es nuestra fe. Aunque comprendemos ciertas cosas, la maravilla de lo que entendemos nos impulsa a querer saber más, teniendo la certeza de que cuanto más comprendemos, más admiramos y adoramos a Dios. En estos versículos, por tanto, Pedro expresa el privilegio del creyente en Jesucristo, mostrando sus privilegios frente a los profetas y aún los ángeles. Desde la tierra y el cielo hay criaturas de Dios con un vivo interés por entender lo que el creyente está disfrutando y puede contemplar a este lado de la cruz. Así que deberíamos nosotros tener ese interés y valorar el privilegio que Dios nos ha dado. En segundo lugar, Pedro muestra el privilegio
de los creyentes después de la cruz, por recibir la intervención del Espíritu para la comunicación y el anuncio de la revelación de Dios. En estos versículos, Pedro apunta a un factor común entre los profetas de la antigüedad y los predicadores de su tiempo. Es un factor que añade al privilegio que tenemos los creyentes, y es la intervención del Espíritu Santo. En el caso de los profetas del Antiguo Testamento, necesitamos reconocer la intencionalidad de Pedro cuando habla del Espíritu de Cristo. Para Pedro, la persona de Jesucristo es central, así como su señorío como Dios. Y era el Espíritu de Cristo que daba testimonio anticipadamente de los sufrimientos que vendrían al Mesías. Probablemente Pedro tendría en mente pasajes como Isaías 53 o Daniel capítulo 9, versículos del 25 al 27. Pedro identifica con toda claridad esos pasajes con la persona y la obra de Jesucristo, estableciendo que las raíces o los fundamentos del Evangelio vienen desde el Antiguo Testamento. Pedro también vincula a los apóstoles y predicadores del Evangelio con el Espíritu Santo, una realidad que es patente en el libro de los Hechos y en las epístolas. Pedro aún subraya que es el Espíritu Santo enviado del cielo. Cuando Pedro dice enviado, no usa el verbo griego pempo, que sería enviar de una forma normal, sino que usa apostelo, como apóstolos, un enviado oficial, esa labor de acompañar y hacer patente la predicación del Evangelio. Lo interesante quizás es la preposición por medio de, es decir, aquellos que evangelizaban, que anunciaban el Evangelio, lo hacían por la instrumentalidad o el instrumento del Espíritu Santo. No podemos sino recordar ese versículo en Hebreos capítulo 2, cuando se nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la vieron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo? Sí, entendemos que esas señales y prodigios que nos habla Hebreos no continuaron indefinidamente, pero sí continúa la presencia y el poder del Espíritu Santo en la predicación fiel del Evangelio. En referencia al conocimiento de Dios, para Pedro está claro que ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ese conocimiento viene por la intervención del Espíritu Santo, y eso nos hace receptores de un gran tesoro, nos hace privilegiados. En tercer lugar, somos privilegiados por esa enseñanza del Evangelio, y por ello tenemos una responsabilidad como receptores y conocedores del Señor Jesucristo. En estos versículos, mostrando el privilegio del creyente en Jesucristo, Pedro expresa algunas características importantes de la enseñanza del Evangelio. Quizás la más patente es la continuidad de la revelación de Dios, el fundamento del Antiguo Testamento para el mensaje del Nuevo, particularmente para creyentes gentiles y para nosotros muy alejados del entorno de la sinagoga y del pueblo de Israel. Debemos entender el arraigo que el Nuevo Testamento tiene en el Antiguo. El Evangelio no es ninguna novedad. Pedro pone lado a lado los profetas que profetizaron estas cosas con los evangelistas que ahora les había predicado. El Espíritu reveló cosas futuras a los profetas. Ahora el Espíritu anuncia por medio de los evangelistas a los creyentes. El deseo de los profetas en la antigüedad y el deseo de los ángeles en mirar ahora las cosas. Pedro muestra esta continuidad del Antiguo Testamento. También las enseñanzas que encontramos después en las epístolas, en esta epístola de Pedro, expresan que los gentiles han adquirido una nueva identidad. Vimos en el inicio de la epístola, esta primera epístola de Pedro, que Pedro escribe a creyentes como a peregrinos, personas
cuyo hogar no está en este mundo, porque esperan un hogar celestial, pero sí tienen unos ancestros y unas raíces. No están, el creyente en el Señor Jesucristo no está vinculado a una geografía o a unas costumbres o tradiciones judías, pero sí está la identidad del creyente está vinculada a la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Qué importante es entender que como creyentes en el Señor Jesucristo hemos adquirido una nueva identidad, una nueva patria, una nueva ciudadanía, una nueva familia, y todo vinculado a Dios. Como dijo Pablo, cuando creemos en el Señor Jesucristo, ya no hay judío ni gentil, no hay griego ni bárbaro, ni siquiera hombre ni mujer. Tenemos la misma identidad en Cristo. Quizás también resaltar en cuanto a estas cosas en que meditaban los profetas, o que anhelaban mirar los ángeles, no se refieren exclusivamente al sufrimiento y la gloria de Cristo. Centralmente sí, pero por las palabras que Pedro usa, comentaristas tanto actuales como desde hace siglos defienden que Pedro también habla de los padecimientos de Cristo unidos con el padecimiento de creyentes en el momento en que Pedro está escribiendo. Las glorias, interesantemente en plural, que vendrían después, también se refieren a esa herencia y gloria eterna prometida al creyente. Tanto quienes intervinieron en la participación o en la anticipación del Evangelio, quienes predicaron la intervención divina, quienes anhelan mirar, como la propia naturaleza del Evangelio, nos hace privilegiados. Pero eso también nos trae una responsabilidad. Eso no es original de Pedro. El mismo Señor Jesucristo lo enseñó. Dice Mateo capítulo 13 y Lucas capítulo 10 que el Señor, volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados vuestros ojos que ven, pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. De ahí que Pedro comienza en el versículo 13 con una palabra por tanto, que lejos de comenzar una sección diferente, como expresa un comentarista, comillas, implica una pausa que acentúa el argumento de los versículos anteriores y ahora es sintetizada y aplicada a la situación de los lectores, fin de comillas. Reduciéndonos al pasaje que estamos tratando, consideremos este versículo 13 como una introducción a una serie de exhortaciones que se fundamentan en la responsabilidad del privilegio que gozamos como creyentes en Jesucristo. Lo primero que expresa Pedro en su exhortación práctica es una frase con la que cualquier traducción bíblica parece luchar: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La verdad es que se trata de una metáfora clara en tiempos bíblicos, cuando la túnica era una vestidura normal. Cualquiera que fuera a salir a prisa, a trabajar, a comenzar un viaje, se ataba la vestidura a sus lomos con un cinto y dejaba los pies y las espinillas libres para poder caminar sin tropezar. No pienso, como algunos comentaristas, que estos versículos apuntan al soldado romano como modelo. No es necesario. El Señor usa esta expresión en Lucas 12:35, así como Pablo también en Efesios 6:4. Quizás si tuviéramos que traducirlo a nuestro lenguaje y nuestra cultura, sería arremángate o remangarse. Pero en este caso, para una actitud de atención. De cualquier manera, no podemos dejar de recordar que la forma en que se reflejaba o se practicaba la Pascua era con los lomos ceñidos, y así el significado que tenía en la Pascua es tan gráfico, porque de la misma manera que en la Pascua estaban con los lomos ceñidos listos para salir, como creyentes hemos de estar preparados para salir, porque estamos en un viaje. Este no es nuestro hogar.
La disposición de alerta que Pedro apunta se refiere al entendimiento. Esta palabra habla de la capacidad de comprensión, de discernimiento. Recordemos que Jesús reafirmó el primer mandamiento como amar a Dios también con toda nuestra mente, Mateo 22:37. Que cierto es, la revelación de Dios, la gran obra de gracia de nuestro Dios, no es para dejarnos pasivos mentalmente, sino todo lo contrario. Dios nos da su gracia para que utilicemos nuestra mente, que escudriñemos las Escrituras. Más aún, qué importante que nuestras decisiones y nuestra conducta estén basadas no en sentimientos o en impresiones, sino en un estudio serio de su palabra con la iluminación del Espíritu. La segunda expresión de Pedro sobre nuestra responsabilidad como personas privilegiadas por la gracia de Dios es estar sobrios. Esta palabra se usa frecuentemente con velar, como en 1 de Tesalonicenses 5, 6, 8 o 1 de Pedro 4, 7. Es importante resaltar que Pedro aquí se expresa con un verbo en presente, indicando que nuestra sobriedad es una condición que debemos mantener y no ejercer solamente en un momento puntual. Particularmente la sobriedad tiene que ver con autocontrol. Como ilustración podemos recordar que la palabra se usaba originalmente para ver quién estaba totalmente libre de intoxicación, de alcohol, por supuesto. En el mundo griego, la sobriedad incluso se esperaba de los servidores públicos. ¿Cómo no? Pablo, cuando piensa en los ancianos, piensa que la sobriedad es también necesaria. 1 de Timoteo 3:2 y Tito 2:2. Una ilustración de ello lo podemos encontrar en las palabras de Pablo a Timoteo, cuando dice: vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero dice Pablo: pero tú, sé sobrio en todo. Las falsas doctrinas o la mala conducta a veces tiene una influencia espiritual, una persuasión que puede ser sutil y embaucadora, como lo intoxicante que es el vino o la bebida alcohólica. El deber del creyente es mantener una mente clara, para que pueda discernir con claridad la voluntad de Dios. Y por último, en la exhortación de Pedro, Pedro añade a esta respuesta del creyente a su privilegio con la exhortación de mantener nuestra mirada y atención en la salvación. Dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo fuese manifestado. O quizás mejor traducido, que se os traerá cuando Jesucristo, o en la revelación de Jesucristo. Nuevamente los tiempos verbales son importantes, viendo que ese esperar es una acción a tomar de forma plena y completa. Un comentarista define esa esperanza, ese tomar esa esperanza, como la adopción con propósito de una nueva actitud mental y de corazón. Fin de comillas. Pedro expresa que el creyente espere completamente, es decir, que mire al futuro con confianza aquello que es bueno y beneficioso, que anticipe un beneficio. La esperanza del creyente no es una esperanza incierta, insegura o temerosa, es una esperanza en confianza, tanto por el beneficio de la cruz para el creyente, como por la certeza de la resurrección de Jesucristo que aporta para nosotros. La esperanza debe estar puesta en la manifestación o la revelación de Jesucristo. La palabra que algunas versiones traducen como manifestación es realmente Apocalipsis, o sea, la revelación de Jesucristo. Se refiere a la manifestación clara y patente de algo que era antes desconocido al mundo, su gloria y poder,
como Señor de señores y Rey de reyes. Qué importante es mantener nuestra mirada y atención en nuestro Señor y en su salvación prometida. Como peregrinos que Pedro nos ha identificado al principio, saquemos toda expectativa de bienestar o gratificación por parte del mundo que está apartado de Dios. Pongamos todo nuestro deseo y esperanza en las promesas y la satisfacción de Dios. Este versículo 13, con sus tres expresiones, solamente dibuja el marco general donde otras exhortaciones más particulares tendrán lugar. Los cristianos a quien Pedro escribía estaban en ese momento sufriendo por el rechazo y persecución injusta por causa de su fe. Qué importante entender que la prueba no rinde al cristiano a languidecer, a tener lástima de sí mismo. El creyente a este lado de la cruz es un privilegiado. Puede entender, contemplar y experimentar al Mesías, su obra de salvación, la declaración pública de su victoria sobre la muerte a través de la resurrección. Por Cristo conocemos y esperamos plenamente en el cumplimiento de la plena salvación que Dios ofrece a la humanidad. En conclusión, antes de entrar en el texto bíblico, hemos referido a Pedro Ruiz de Alcaraz, un posadero que había sido encarcelado por la Inquisición 1519 y 5 años después, con fiebre y carencias, en las mazmorras inquisitoriales, escribió a sus crueles carceleros, comillas, «Yo padezco por tan buen Señor, a quien servir es reinar», fin de comillas. Nuestro primer mundo contemporáneo ya no expresa su rechazo a Dios de forma violenta como la Inquisición, a través de persecución y cárceles. Ahora la batalla parece estar en la mente, los sentimientos y la intimidación. Pero las palabras de Pedro siguen escritas para recordar a todo creyente el privilegio que tiene. Las palabras de Pedro son una exhortación al estudio y consideración del Antiguo Testamento. Es importante ver el anuncio de Cristo en el Antiguo Testamento y su continuidad hacia el Nuevo. El Nuevo expresa claramente la salvación completada por Jesucristo, pero sus raíces, su fundamento histórico, viene desde la profecía del Antiguo Testamento. Qué importante ver en los profetas el testimonio de la esperanza por el Mesías. Es cierto que al estudiar el Antiguo Testamento requiere más esfuerzos que no los dulces pasajes de los salmos o algunas epístolas, pero hay tesoros por descubrir y así lo debemos estimar como parte de la revelación de Dios. Las palabras de Pedro suponen también una exhortación a dejar identificaciones terrenales para abrazar a Cristo como nuestra sola identidad. La comprensión del Evangelio, el privilegio de comprenderlo, debe llevarnos a desechar diferencias terrenas para adoptar una sola identidad en Cristo. Para los lectores de esta epístola, qué importante era resaltar su vínculo con la revelación de Dios en el pasado. Qué importante recordarles su identidad, que aunque despreciada por el mundo, era un privilegio, especialmente en miras a las promesas de Dios. ¿A qué identidad apunta nuestra vida? ¿Qué identidad reflejan nuestras costumbres? ¿O qué identidad reflejan nuestros recibos donde gastamos nuestro dinero? Terminamos con una reflexión de Karen H. Jobs, cuando refiere a que el mismo Pedro primero resistió a admitir los sufrimientos para Cristo, y el Señor le reprendió duramente por ello en Mateo capítulo 16. Sin embargo, después aprendió por la resurrección y ahora compartía con sus lectores, con esas generaciones posteriores de creyentes a quienes escribía, el privilegio de que sí, primero son los sufrimientos, primero fue la cruz, pero luego fue la esperanza gloriosa. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos de los que nos lamentamos por las dificultades?
o somos conscientes o hemos aprendido de nuestro privilegio como creyentes en Jesucristo. Hemos aprendido que primero va la cruz y después la corona. Que el Señor nos ayude. Alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo mi ser. Alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor.